Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta bella mañana. Espero que coincida con el momento en que veas este video. Y ahora traigo una presentación que espero tender un puente contigo con ella, que trae el provocador título de La premonición de Julio Verne que falló. Julio Verne es un escritor del que guardo muy buenos recuerdos porque estuvo acompañándome en sus lecturas durante la infancia y pues provocó lo que provoca en todo niño, memorias de aventuras, de momentos de solaz, de gusto, de proyectarte más allá de ti mismo. Y por lo general era un hombre muy exacto en cuanto a lo que preveía para el futuro. Unos dicen que era un gran investigador y otros dicen que su clarividencia iba más allá, que tenía alguna especie de conocimiento oculto, de información, algo misterioso que pertenecía a sectas o a grupos de tipo masónicos, y que eso le permitía pues hacer ejercicios espirituales que le permitían ver más allá. No nos vamos a meter en ese debate ahora. Nos vamos a meter solamente con la premonición de Julio Verne que falló, con algo en lo que se equivocó. Era un gran escritor, pero bueno, en esta en específico que les voy a presentar, en esta premonición, en esta profecía, pues no se ha cumplido. Ya saben que él supo casi con exactitud desde dónde iba a partir el primer vuelo hacia la Luna, el primer viaje hacia la Luna. También saben que antes de que nacieran esta maravilla de la ingeniería que son los submarinos, él previó los viajes por debajo de la superficie del mar. Entonces, pues en eso tenía muchas habilidades, además de que era un gran escritor, que creaba intensidad, que provocaba, creaba personajes muy interesantes, inolvidables, y eso lo llevó a pertenecer a los que la historia nunca va a olvidar. Entonces, como sabes, o tal vez no lo sabes todavía, pero mi nombre es Carlos Oriel Wintermelo, soy escritor, soy asesor editorial, tengo más de 2 décadas, casi tres, escribiendo de manera profesional y tengo más de una década editando libros ya que rebasan el centenar de títulos. Sigo apoyando en muchos proyectos de tipo editorial y todo esto lo digo solo para que ganemos en la confianza. Lo que te voy a decir no lo inventé de un día para otro, es producto de la experiencia, de los golpes que me di y de los que aprendí. Y ahora te los comparto para que tú no tengas que pasar exactamente por lo mismo. Además, ya tengo más de 2 años formando lo que es el Club de la Escritura y sus secretos, del que seguramente tú eres parte porque estás activado en nuestros videos y en nuestras pues redes. Bueno, sin decir más, voy a comenzar entonces con este pequeño seminario web. Pocos lo saben, pero Julio Verne tuvo una novela o escribió una novela que permaneció en la sombra por muchos años. La encontró su hijo en un viejo baúl y se recuperó, que es la novela París en el siglo XX. Esa novela nunca se publicó porque a Jules Hetzel no le pareció adecuada. Jules Hetzel era el editor de Julio Verne. Y por lo tanto, incluso hay una carta que se hizo pública donde, pues con tono no muy amable en ocasiones, aunque muy sincero, y eso es importante, Jules Hetzel, y el Jules Hetzel le decía a Julio Verne las razones por las que no iba a publicar esa obra. Decía que está muy por debajo de los trabajos y de la calidad normal de Julio Verne. La novela trata principalmente de un poeta que comienza a atravesar el siglo XX parisino y se encuentra con muchísimas calamidades propias de la época. Prácticamente existe una gran corporación global que controla los movimientos de todos, que nos convierte a todos en unos burócratas, lo que no se aleja mucho de la realidad, hay que ser sinceros, y esto deja poco espacio, si es que deja espacios, para la literatura, para el arte. Entonces, la novela termina de un modo muy, muy pesimista, con el poeta prácticamente
agonizante, muriendo sin ninguna esperanza. Y bueno, esa era la premonición que Julio Verne tenía del futuro, que por un lado es cierto. Fíjense que habla ahí de las máquinas de fax, habla de varios artefactos que él no conocía y que se volvieron realidad en el siglo XX. O sea, sigue despierta la clarividencia de este autor. Pero lo que me interesa sobre todo es hablar de esta difícil premonición, difícil, dura realidad que ve para los artistas. ¿En qué circunstancias? Hablemos de esto porque hay que decirlo. Todo el mundo lo tiene en la mente cuando dices que eres escritor o que eres artista, algún tipo de, desarrollas algún tipo de arte, algún tipo de expresión cultural. Y bueno, la pregunta o lo que se da por hecho es que los artistas se mueren de hambre. Ahora, yo te propongo hoy algo que es una discusión, no es algo que esté escrito en piedra. Hay una verdad de perogrullo u obvia. Los artistas no obtienen ganancia cuando no tienen conocimientos o herramientas o alguien capaz a su lado para obtener ganancias. Así de fácil. Y te voy a presentar algunos ejemplos para apoyar esta aseveración mía. Repito, no obtienen ganancias cuando no tienen elementos para obtener ganancias. Hay dos momentos, y esto te lo voy a compartir muy personalmente. Yo tengo en mi computadora dos carpetas principalmente. Una dice César y otra dice Dios. Y me estoy refiriendo a la frase bíblica, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El creador es como un eh, pues artífice, un modelador de algo bello. Pero el elemento comercial, el elemento financiero del dinero, es otro elemento aparte del que podríamos no ocuparnos nunca. O sea, muchos escritores cometemos, lo cometía a veces, de pensar que tu éxito comercial solo depende de tu trabajo escrito, de que sea muy bueno. No, tu trabajo escrito muy bueno no te va a dar automáticamente un éxito comercial. Hay otro elemento que es el cesario, que es del César, que necesitas para hacerlo llegar a los lectores y para que esos lectores pues cierren el ciclo y te paguen también por tu trabajo escrito. Y voy a usar este ejemplo que creo que lo he tocado en otro video, lo leí directamente de un libro del señor Kiyosaki que no viene al caso, pero que sí cabe muy bien para este tema, y es cómo muchas veces establecemos como la calidad del producto como el detonante automático para el logro financiero. Por ejemplo, McDonald's no son las mejores hamburguesas del mundo. Tú seguramente podrás hacer una mejor hamburguesa que la de McDonald's, pero es la prueba de que aunque hagas una mejor hamburguesa de McDonald's, que la de McDonald's, no vas a poder obtener las ganancias que tiene McDonald's, porque el sistema comercial que tiene McDonald's es muy superior al que tú puedes generar. Bueno, ¿en qué circunstancias los artistas se morían de hambre? Venimos de una era industrial donde los artistas pues no cabían bien, porque todo el esquema industrial es mecánico. Es pensar en un reloj que funciona sin falla y el artista lo que quiere es liberarse, ser creativo, ser diferente, ser nuevo. No es estandarizado. Entonces, definitivamente en esa era, la era industrial, el artista tenía serios problemas para acoplarse. Y sí, muchas empresas siguen siendo industriales porque no todos somos contemporáneos. Muchas empresas siguen utilizando el esquema de que todos seamos totalmente eh, piezas de una maquinaria. Son burocracias, por supuesto, que fueron efectivas en su momento, pero ahora ya no. Ahora, hablemos del presente. ¿En qué circunstancias los artistas, perdón, se morían de hambre? Vamos a hablar todavía de ejemplos que incluso en la era industrial o en el siglo pasado rompieron esquemas y lograron buenos resultados. Por ejemplo, ya mencioné que Julio Verne tenía un excelente editor, que yo diría que por lo menos en un 50% es responsable de la permanencia de los libros
del éxito inicial y de la permanencia de los libros en nuestro imaginario de Julio Verne, que era Pierre-Jules Hetzel, o sea que él sabía cómo mover el sistema comercial. Julio Verne se ocupaba de Dios, de las actividades de Dios, y Jules Hetzel se ocupaba del César, y hacían un buen complemento y lograron mucho éxito con los libros de Julio Verne, incluso en vida. Otro es Charles Dickens. Charles Dickens tenía conocimientos, por supuesto, él creó el efecto cliffhanging, que es cuando tienes una historia y aún no das la respuesta o el desenlace final de esa historia. Dejas a la persona esperando. Este es el efecto Zeigarnik también. Y esa persona tiene que buscar una siguiente parte, un siguiente contenido para cerrar su ciclo. Es decir, cuando nosotros no tenemos un final, una respuesta, un desenlace, tenemos necesariamente que buscar en nuestro, pues, dónde cerrar esa respuesta. Y esto lo utilizó muy bien Charles Dickens creando libros que tenían varias partes que tenían continuaciones. También el boom latinoamericano que tuvo tanto éxito, Julio Cortázar, aquí aparece Gabriel García Márquez, y a su lado aparece una señora que tal vez muchos no conocen, pero en ciertos círculos es muy importante, y es su editora, la señora Carmen Balcells. O sea que estos fueron escritores que sí se acompañaron con personas o tenían conocimientos sobre cómo lograr el éxito comercial o económico. Bueno, ¿en qué circunstancias los artistas no tienen que morirse de hambre? En primer lugar, llegó la era digital. Y la era digital, a diferencia de la era industrial, premia la singularidad que es el corazón del ser artista. Además, hay más accesibles conocimientos y herramientas de asesorías para obtener ganancias. Hay muchísimo más conocimiento corriendo en el ciberespacio específicamente, que es un lugar de libre acceso para todos, o sea que se puede acceder a todo esto. Además, ¿por qué esta era permite tanto la singularidad? Porque es impredecible, no te puedes estandarizar en esta época. Tienes que ver diferentes elementos, aprender de diferentes personas, ser distinto tú mismo para lograr entonces buenos resultados. Y bueno, llegamos a la parte final, una serie de recomendaciones. Si has seguido otros videos que tenemos aquí en el canal y te pido directamente que nos pongas, además de like, si te gustó este video, nos sigas, te suscribas a este canal. Distingo pues 4 momentos en el proceso creativo. Y los debes distinguir tú también. Nosotros siempre hemos hablado, te digo, en los diferentes videos lo puedes encontrar sobre una etapa de luna, es totalmente conectarte con tu inconsciente, escribir emocionalmente, sacar de ti mismo material desconocido, descubrirte, autodescubrirte. La etapa del sol, en la que el autor se asoma al mundo del lector racionalmente. De esa etapa ya puedes asomarte al mundo del lector, porque ahí estás comenzando a reescribir racionalmente y por lo tanto a establecer la gramática y la ortografía correctas para que te entiendan, establecer el código común que vas a tener con tu lector. Pero luego vienen otras etapas de las cuales no he hablado mucho. La astronomía, que tiene que ver con el mercadeo, con dibujar al lector al que vas a buscar, al que quieres que tu obra se acerque. En algunos espacios le llaman el persona buyer, otros le llaman el perfil de cliente, el perfil de lector en este caso. Y finalmente el universo, que es conectarte, aunque la labor del escritor es solitaria, el, el trabajo final, su obra, su libro, debe tener una conexión universal, debe tener una conexión con una comunidad, con la gente. Que debes buscarte después de cumplir con la luna, que sí es un trabajo muy íntimo, un trabajo donde te descubres, consciente te comunicas contigo mismo, contigo misma. Después debes ver cómo estableces un código común con tu lector. Después debes usar elementos de mercadeo en la astronomía para conocer a tu lector y alcanzarlo. Y el universo, conectarte con todo, conectarte de manera completa.
Ahí puede entrar cuál es tu sistema editorial, cómo te unes con una editorial, cómo te unes con un publicista, todo eso de modo completo, de modo que llegue lo más lejos posible. Entonces, mi recomendación final es concéntrate en crear, pero conoce todos los pasos del proceso de tu obra. Claro, porque eres autor y tienes el sombrero de autor. Lo importante tuyo es la creación. Y también quien de verdad se conoce a sí mismo, conoce lo que tiene en común con otros. Esta es una paradoja divina que pienso tocar en otros videos porque yo mismo la estoy explorando. Algo misterioso, y lo decía Novalis, el que se conoce o el que sabe lo que está en su corazón, sabe lo que está en el corazón de otro. Repito, el que conoce lo que está en su corazón, sabe lo que está en el corazón de otros. Entonces, puede ser que tengamos un color de piel distinto, puede ser que nuestra apariencia sea diferente, que nuestros rasgos sean diferentes, puede ser que nuestros acentos sean diferentes, nuestros países de origen sean diferentes, pero todos queremos ser felices. Todos queremos que nuestros hijos estén bien. Todos queremos encontrar una pareja que nos quiere, con la que nos sintamos bien. Y esos son elementos profundos. Ahí nos conectamos. Nos conectamos en lo hondo. Nos conectamos, el autor comienza a conectarse con, y esta es la paradoja, con su posible lector cuando escribe muy honestamente sobre lo que siente profundamente. Con eso te lo dejo. Ha sido un placer compartir esto contigo. Y bueno, mi nombre es Carlos Wintermelo, soy escritor, soy editor, soy asesor editorial y hasta luego. Soy miembro del Club de la Escritura y sus Secretos.